Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Hola amigos, hoy estamos en nuestro programa En Esto Creo y conversamos con nuestro personaje sobre temas del ayer, sobre recuerdos y añoranzas, sobre experiencias y hechos que vivieron y protagonizaron. ¿Cómo los recuerdan ahora? ¿Qué quisieran testimoniar? Estamos ahora con el doctor Marcelo Moreano, un distinguido médico cardiólogo que ha sido testigo y actor de la medicina del corazón en el Ecuador. Él es pionero de la técnica electrocardiográfica y de diagnóstico de patologías del corazón. Él inició las primeras investigaciones de afecciones cardiológicas más comunes en nuestro país. Se graduó de médico en 1955 e inmediatamente se fue al exterior a especializarse en los Estados Unidos durante 3 años. Cuando retornó, él fue el iniciador de la cátedra de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Yo personalmente vivo gracias al acertado diagnóstico del doctor Marcelo Moreano. Detectó que yo tenía un coágulo en el ventrículo y también tenía estrechamiento de aorta. Su acertado diagnóstico me salvó. Estamos con ustedes compartiendo esta entrevista con el doctor Marcelo Moreano. Escuchémoslo. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo es posible que uno pueda multiplicarse en la forma como yo me multiplicaba? ¿Por qué? Porque yo llegué, y alguna vez comenté con usted, becado por las Fuerzas Armadas durante 3 años en el exterior, en la especialidad de cardiología, para venir a hacer cardiología en el hospital militar de ese entonces. En 1955 yo terminaba mi vida de residente en medicina interna del hospital, luego de que el hospital me aguantó y las Fuerzas Armadas me aguantaron en calidad de soldado enfermero, comandado por el ejército en Tiputini. Cuando yo terminé este curso de medicina de asimilado a las Fuerzas Armadas, fui ascendiendo de soldado enfermero a cabo, a sargento primero, sargento segundo, suboficial primero. En cada uno de los periodos en los cuales había opción de ascenso. Y cuando yo terminé la Facultad de Medicina, me ascendieron a subteniente. Y ascendido a subteniente, me dieron chance más extraordinario que uno puede imaginarse. Se va a estudiar usted cardiología en el exterior. ¿Quién me puso en ese andarivel? Miguel Salvador, que se hizo cargo del supuesto servicio de cardiología que no había en el hospital, pues meses antes de que esto sucediera en relación con mi grado doctoral. Pero fenomenal. Miguel Salvador de jefe, yo de subalterno, ascendido de tropa. Entonces, era un chance extraordinario. Cuando yo regresé, evidentemente me vi obligado a adaptarme a una situación paupérrima. Perdóname la expresión. ¿Paupérrima en qué sentido? Pobre. Empezaste cero. Pobre. ¿Por qué? Porque lo que yo algún día disgustado conmigo mismo, le digo a mi jefe, doctor, pero por Dios, si esto no ha cambiado nada, han pasado tantos años, y me atreví a decir una grosería, si no han cambiado ni la sábana de la mesa de examen, ¿cómo es posible?
usted me tiene 3 años afuera. Regreso, loco, para empezar. Y no tengo nada más que el tensiómetro y el fonendoscopio. O sea, y este lamento, ¿cómo sería? Sirvió de estímulo y empezaron a aparecer las cosas, y a constituirse el servicio de cardiología. El hospital militar a mí me aguantó, me dio todo lo necesario, y empezamos con la cirugía de corazón. ¿Y el hospital militar de esa época era el pionero o ya habían otros servicios de cardiología en otros hospitales o clínicas? Era algo así, era algo así. Habían 2 personajes médicos que me antecedieron. Marco Salgado, que siempre tentaba la cardiología en el Eugenio Espejo y que era experto en poner al día los aparatitos de electrocardiografía que se dañaban, aparatitos primitivos. Y veía y hacía cardiología, pero era ayudante de cátedra y de servicio del doctor Orellano. ¿Se acordará usted del doctor Orellano? Y del doctor Paredes, que era el rector de la universidad y médico del Eugenio Espejo. Entonces veían enfermos cardiópatas que evidentemente se atendían y se mejoraban con los servicios profesionales de quien le acabo de decir. Ese era el Eugenio Espejo. En el Seguro Social no había cardiólogo. Y en Guayaquil, el doctor Tancamarengo, que era dueño de toda la medicina del Ecuador, y que lo hacía pero de maravilla, ¿no? Dirigió, organizó y mantuvo la medicina pues hasta la creación de LEA y todo lo demás. Y creó LEA y después Solca. Claro. Entonces, fíjese, 1958 era así como que con la novelería de alguien que venía de ver ya la cardiología que pasaba a ser instrumental, invasiva, que ya se pensaba en entrar con tubitos, con catéteres en el corazón y detectar, calificar y decidir intervenciones quirúrgicas. Entonces, imagínese todo lo que es. Qué casualidad. Ayer estuvo aquí una señora que hoy tiene 68 años de edad. 68 años de edad. Y que ha sido mi paciente desde que a la edad de 7, 8 años apareció con un ductus arterioso persistente. Esta señora estuvo aquí a hacerse su control. La primera operada de ductus arterioso en Quito. La primera operada. ¿Dónde se operó? El Franklin Tello, hijo, hizo cirugía cardiovascular junto conmigo, que yo hacía la parte clínica, y los dos hemos sido miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, Tello se lució operándole a esta señora. Ahora, desde el otro punto de vista, el crecimiento fue progresivo. ¿Por qué? Porque yo fui ayudante de Orellana y de la Torre en el entrenamiento estudiantil desde que yo estudiaba 4º, 5º año de medicina, hasta que yo me despedí de ellos y me fui al exterior. Estos señores fueron de tal bondad, que cuando yo regresé, hicieron el juego con Miguel Salvador y me reconocieron ellos la ayudantía de cátedra para nombrarme profesor de cardiología, que iniciaba
la cátedra de cardiología como cosa individual dentro de medicina interna. Hasta entonces, en el mismo montón de todas las enfermedades imaginables, también se trataban, se diagnosticaban, se curaban enfermedades de corazón. ¿Qué cosa? Entonces la cátedra de cardiología en la universidad es de los años 60 más o menos. La cátedra de cardiología en la universidad y se inició en el año 1965. 7 años después de lo que yo llegué acá, ya cubrió todas las ayudantías y todo lo demás. Y hay anécdotas interesantísimas, porque yo empecé de novelero a aprender electrocardiografía con la ayuda de Guillermo Sanz, mi gran amigo. Él un poquito mayor que yo, y él me precedió en el hospital militar, en la sala de tropa, clínica de tropa. Entonces teníamos una buena amistad. Y él empezó con la consulta externa de cardiología del Hospital del Seguro Social. Entonces él daba consulta las tardes en el dispensario frente a la iglesita esta, Santa Bárbara. Entonces aprovechaba yo, él empezaba la consulta a las 5 de la tarde y yo estaba de planta con él. Todos los electrocardiogramas que se tomaban, ellos ya tenían organizado la consulta, el seguro me refiero. Entonces me tenían a mí y yo informaba de esos electrocardiogramas cuando era alumno del doctor Assange. Entonces él era mi profesor y me ayudaba, manteniéndome, si cabe el término, de su ayudante en el seguro. Las tardes, creo que eran 3 días a la semana o algo así. Y fíjese lo que es la vida. En esas condiciones, yo empecé a tomar electrocardiogramas en el ejército, con un aparatito de esos primitivos, que lastimosamente alguien se robó mientras yo no estuve aquí, porque el que se calificó de ladrón fui yo. Dije, este aparato me robo yo. Regreso de los Estados Unidos y me llevo este aparato. Ya no lo encontré el aparatito. Tomaba con el método fotográfico, un rollito, se le insertaba en el aparato, el rollo albergaba una película. La película estaba alimentada por un sistema de baterías que tenía el aparatito, y eso se le revelaba junto con las radiografías y teníamos el electrocardiograma. Eso era lo más primitivo. En el seguro ya tenían el eléctrico, y ya tenían el eléctrico de 2 canales. Ahora, cuando usted estaba en los Estados Unidos y habrá visto no, aparatos mucho más cuando yo estaba en los avanzados. Estados Unidos, yo contaba esto, ellos decían que había llegado allá desde la selva. No, es que estábamos en un nivel muy bajo. Pero después fue fácil, ¿no? Después ya fue facilito, porque empezó a fluir la gente. Y la gente es la que crea la necesidad y, sin lugar a dudas, la que facilita el perfeccionamiento, ¿no? En esas condiciones ya las cosas cambiaron. Claro, nos quemábamos en el viejo aparato de rayos X viendo en la pantalla, mientras el brazo le llevábamos un tubito así para la sangre. Pero había que hacer así. Y él tenía mi protegido, que era el negrito Andrade, soldadito, ayudante, limpieza del servicio de rayos X, que lo manejaba Terán, Arturo Terán, era el jefe del servicio de rayos X. Estoy hablando del hospital
militar. Y este negro, pero qué vivo, qué inteligente tipo. Captó los tiempos que yo le marcaba, en el que tenía que tenerme una placa bajo la pantalla, listo con el enfermo para disparar el rato en que yo empujaba una jeringa especial para mandarle a chorro la sangre al corazón. Pero lo interesante es que cuando yo terminaba el empuje, el negro ya le tenía otra placa bajo la pantalla. Entonces se veía la llegada y el tránsito del medio de contraste dentro del corazón, 2 placas. En este intervalo de tiempo se formó la Clínica Santa Cecilia, un grupo de gente que comandaba el Augusto Bonilla, Molina, Guillermo Acosta, César Benítez, se acoplaron y financiaron con la ayuda del Banco de Pichincha un préstamo con el que construyeron la clínica y financiaron su equipamiento. Lo verdaderamente importante es que el grupo médico se enriqueció en lo privado, primero por la práctica ya privada en la clínica Santa Cecilia y luego por la experiencia que cada uno de nosotros iba entregando a la clínica en las diferentes especialidades, hasta tal punto que la clínica Santa Cecilia se convirtió en clínica clínico-quirúrgica que alcanzó un nivel, yo creo que, no me equivoco, más alto en Quito. En la clínica Santa Cecilia practicábamos lo privado y no dejábamos por eso de atender en el hospital militar al que pertenecía Augusto Bonilla, jefe del departamento de traumatología y ortopedia, y que tenía la autoridad muy bien merecida del hospital. Mantenía prácticamente hospital y clínica y trabajaba, pero en una forma tan, ¿cómo le podríamos decir?, abrumadora, que el señor desde las 6 de la mañana hasta medianoche estaba en cirugía y cirugía y cirugía, y lanzó la ortopedia y traumatología, pues, de la forma que ustedes conocen. Eso nos aventajó a los que hacíamos clínica y nos aventajó a aquellos que estábamos locos por organizarlos en el aspecto invasivo, que paulatinamente lo fuimos incrementando, uniendo un poquito más colaboración de colegas, aportando dinero, hasta que en la clínica Santa Cecilia pusimos un aparato avanzado para procedimientos invasivos en cardiología, haciendo pues la radiología diagnóstica, que ya con rollo de película, con filmación de película y todo lo demás. Paralelamente a la clínica Santa Cecilia, con esto que le acabo de decir, paralelamente seguía la clínica Pichincha. Y es entonces cuando algo creo que yo mencioné después, que se abrió la práctica de la cardiología en Quito con el acoplamiento de médicos que trabajábamos por igual en la Pichincha y en la Santa Cecilia. Pero entonces ya teníamos la cardiología a nivel, diga usted, de institutos radiológicos con gran adelanto en la tecnología y en la práctica, ¿no? Ahí sí ya podemos decir que la cirugía cardiovascular empezó a tomar cuerpo a nivel privado. Seguro Social seguía pues exactamente con la misma impetuosidad que en la práctica nosotros trabajamos afuera.
Seguro Social siguió. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social manejaba desde entonces una jerarquía institucional muy alta. Y el Plutarco Naranjo fue presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en todo lo que quería decir relación institucional y médica, hospital del Seguro Social y todo lo demás, con un ímpetu notablemente grande. Otra de las dictaduras le dieron una amplitud a Plutarco Naranjo que él la disfrutó, pero con una generosidad impetuosa. Ellos fueron 63-65. En ese entonces se lanzó el Hospital Grande del Seguro Social, y para la cardiología se me ocurrió, yo era vocal de este instituto, se me ocurrió decir, ¿y por qué no traemos un verdadero equipo de cirugía invasiva al Seguro Social? Cuando yo estaba metido en la cardiología internacional, muy amigo de Servini, el profesor Servini brasilero, que manejó con una prioridad absoluta la cirugía en todo el continente, llamémosle americano del sur, y empezó este acercamiento no imitativo, sino contributorio para todo lo que después se unió en la cardiología americana. Entonces, Estados Unidos, por un lado, México, con la Escuela Mexicana de Cardiología, Brasil como ímpetu de Sudamérica, y asociados, algo decía yo, en USCAS, en la Sociedad Sudamericana de Cardiología, logramos que el Seguro Social mandara 3 cirujanos del Seguro Social, el grupo de enfermeras asociadas a la cirugía de corazón, una cardióloga clínica, la doctora Calero, Elisa Calero, que trajo la idea fenomenal de la asociación participativa hemodinámica, quirúrgica y clínica aplicada al corazón. Y se lanza el Departamento de Cardiología del Seguro Social, equipado con 3 cirujanos, hemodinamistas, el mismo Patricio Navarro fue becado, y él empezó a hacer todos los procedimientos que se hizo usted, pero en un arrebato fenomenal, donde no había quien no tenía el derecho absoluto a toda la práctica cardiológica, clínico-quirúrgica del Seguro Social. Entonces nació el departamento en el nuevo hospital, pero con un ímpetu notablemente grande. El Instituto Médico del Seguro Social era el mundo que el Plutarco Naranjo le puso, pero en un sitial preferencial. Y nadie le negó el privilegio de que lo financiara en la forma de transformarle en un verdadero instituto. Posteriormente, el mismo Plutarco Naranjo fue ministro de Salud. Si se acordará, claro, en la época de la izquierda democrática, de Borja, y el Plutarco, con la experiencia lograda en el seguro, empujó la cardiología
para los servicios cardiológicos del Ministerio de Salud. Pero eso ya eran finales de los 80. Claro que la participación, pues simple y llanamente fue coincidental con las circunstancias que uno tenía que andar rotando de un sitio a otro. Parecería como que esto lo habíamos individualizado, no, lo socializamos, lo universalizamos dentro de haberlo socializado en el país. Es interesante que yo he estado pensando en estos días que el Seguro Social se hizo eco de estos dos elementos y que el Seguro Social y el Estado, con estos dos elementos que le acabo de decir, Ministerio e Instituto del Seguro Social, tenía el chance más formidable para que no haya un hueco en el país que no participe de las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que es? Así empezamos. Así empezamos, mi doctor. Le hago una pregunta. ¿Cómo vivieron los médicos cardiólogos en el Ecuador la experiencia del trasplante de corazón? ¿Qué opinaban? Bueno, tiene su historia, ¿no? Barnard estuvo aquí, en el Ecuador. Barnard es el primer sujeto que operó un corazón abierto. Era en el año 70 debe haber sido, alrededor del 70. Si era 68 y 72, no sé. Había una organización médica muy bien manejada en Guayaquil. Nació esa organización bajo los auspicios del genio de la medicina guayaquileña, de Tan Camarengo y su compañía, y Gilbert. Gilbert en cirugía, Tan Camarengo en la clínica, hacían la medicina de Guayaquil y la manejaban formidablemente bien. Pero, curioso, nosotros nos adelantamos de la cardiología haciendo invasivos en Quito. A mí me invitaban a Guayaquil y yo iba feliz y contento. Lara, lastimosamente, murió ya. Joffre Lara, padre. El hijo vive y es un excelente médico. Joffre Lara fue de mi generación y nos entendíamos de maravilla. De tal manera que Guayaquil, no digamos que empezó después de Quito, ¿no? Ellos tenían otro nivel, mucho más técnicos, más agresivos y más financiados. Más financiados. Ya había clínica Guayaquil. Ese era el doctor Gilbert. Así. Y bueno, así empezamos la jugada, ¿no? Lo que sucedía, la cosa más desesperante, que se formaba, caminaba, transitaba, se perfeccionaba y siempre había pedazos que se quedaban sueltos. ¿Bien? Por ejemplo, no se desarrolló simultáneamente, como pudo haber sido, la cardiología de Cuenca. Apareció la cardiología de Cuenca después con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y ahí un hombre formidable, Miguel Molina Calle, que murió trágicamente en uno de los accidentes aéreos de Tama. El hijo de Miguel, que lleva el nombre de su padre, se transformó y siguió los pasos de su padre. Y él en Cuenca ya tuvo el chance de crear la cardiología en Cuenca. La cardiología en Cuenca nació, como usted bien puede darse cuenta, tardíamente, pero lo han compensado mucho, con un ímpetu muy encomiable de salir promociones de cuencanos a hacer especialidad
en los sitios donde el país empezó a hacer especialidad de cardiología. El centro donde más mérito se había presentado en el Ecuador fue la escuela de San Pablo, en el Racing. Yo creo que también en México, sí, por ejemplo en México, más aprovecharon los guayaquileños, pero prácticamente la escuela de cardiología de Cuenca Brasileña. se enraizó en el Brasil. Qué de logro infinitamente grande que logramos al hacer amistad con los brasileños después del año 75 en adelante, cuando nos recibían todo lo que mandábamos. Mientras Yatene y Servini, en los dos polos del desarrollo de la cardiología brasileña, en la Universidad de San Pablo y en el Instituto de Cardiología de San Pablo, nos recibían todo y los formaban a toda la promoción. Yo diría que la especialidad a posteriori en el Ecuador ha sido el producto de la generosa acogida en el Brasil. Buenos Aires también, sí, Buenos Aires también, Favaloro, por ejemplo, algo dije yo de Favaloro, y él ayudó en la parte de cirugía y sobre todo en la Fundación Favaloro. A mí se me ocurrió que lo que yo debí empezar aquí es buscando cuáles eran las enfermedades populares descuidadas o ignoradas. Hasta que mi gran amigo Leonardo Malo, que todavía vive ligado a la clínica Pichincha, y el Nicolás de Espinosa, ¿usted ha oído hablar de él? No. Pediatra. Ah, sí. Un genio, loco ese. Éramos bárbaramente amigos. Él dirigía la pediatría de la maternidad de Isidro Ayala y tenía un criterio clínico diagnóstico de enfermedades congénitas de corazón, pero genial el tipo. Él regresaba especializado en pediatría general en los Estados Unidos y se apoderó de la clínica del neonato en la Isidro Ayala. Bueno, hicimos un trío pero realmente interesante, Leonardo Malo, Nicolás Espinosa y yo, en términos de que el que encendía el fósforo era el Espinosa. A cualquier hora del día y de la noche me despertaba y yo tenía que estar listo con mi electrocardiógrafo a tomarle un electrocardiograma al niño que él pensaba que nació con cardiopatía congénita. Y Leonardo Malo hacía radiología de la maternidad y ella trabajaba en la clínica Pichincha. Entonces hacíamos un juego perfecto. Nos acoplábamos en ese sentido y ese tío manejó muy bien la cosa. ¿Por qué? Porque eso, ¿de dónde salía el costo de materiales y de equipos? No pregunto. La verdad es que siempre había alguien que pagaba. Y obviamente, nadie cobraba honorarios. Estábamos en la materia prima. Entonces, una buena parte de nuestra práctica era práctica de maternidad de Isidro Ayala, del servicio de pediatría del Eugenio Espejo, hasta que apareció el hospital Banco de Ellos. De todas maneras, la parte importante del asunto es que
no sé, la gente confiaba. Confiaba. Hablar de corazón no era fácil, pero confiaba. Y lo que le decía, yo encontré la mina en dos enfermedades, hipertensión arterial y cardiopatía reumática. Había reumatismo cardíaco como usted no puede imaginarse, mi doctor. En el hospital militar, y ya trabajábamos en conjunto con Salvador, nos concedieron un área del hospital con 6 camas de atención gratuita a hospitalizados. Y en mi sala de tropa, yo metía a mis hipertensos de contrabando. Siempre me encontraba una cama más. Entonces, nos lanzamos en ese plan y desde el punto de vista, dijéramos, de generalización de las acciones cardiológicas ya eran multilaterales, ¿no? Fíjese que de coronarios no lo he dicho nada todavía. Ahora, desde el punto de vista práctico, mis 2 compañeros de estudios en la universidad, el Asdrúbal de la Torre, usted lo conoce. ¿Cómo no? Y el Gil Bermeo Vallejo, íntimos amigos míos. Cuando llegaron a hacer política este par de médicos y le siguieron a Raúl Maldonado, que fue uno de los primeros ministros de salud en la época de la dictadura. Entonces imagínense, mis grandes amigos me abrieron, óigame bien, lo que le llamamos Departamento de Investigaciones Cardiovasculares, dependencia de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces había Ministerio, División de Epidemiología y Dependencia de Enfermedades Cardiovasculares. Se creó el departamento. Bondad de mis amigos. Y ese fue el elemento que nos disparó dentro y fuera del país. ¿Por qué? Porque la OPS se convirtió en algo así como mi tabla de salvación. Entonces tenía apoyo de OPS y apoyo del Ministerio de Salud. Y con esos 2 apoyos, imagínense, barrimos. Hicimos una campaña preciosa de fiebre reumática, encontrando casos puritos de fiebre reumática. La OPS me dio un equipo fenomenal de laboratorio, fenomenal. Y conjuntamente con eso, ya teníamos pantallitas de televisión, ya teníamos filmadoras, ya teníamos nadie. Hacíamos educación comunitaria, detección de casos en los servicios ministeriales parroquiales. Les educamos a todos los médicos del ministerio y estos señores nos mandaron 2 enfermos. OPS nos dio un precioso laboratorio y todo el personal lo pagaba el Ministerio de Salud. No se puede tener más. ¿Y qué les cuento de los hipertensos? Mucho más difícil, pero no por eso nos descuidamos, al contrario, escribimos cosas, ¿no? Escribimos todo lo que quería decir educación para la comunidad, no nos interesaba nada más.
comunidad. Y así íbamos completando nuestro jueguito, ¿no? Y en eso de todas las historias, yo tenía mi consultorio frente a la iglesia del Carol, diagonal a la iglesia, y frente a la Universidad Católica. ¿Qué le cuento? Nos hicimos amigos, yo qué sé cómo. Y este Carol era de una tenacidad bárbara, ¿no? Pero qué genio tenía y qué personalidad y qué santidad, pues. Este tipo fue un santo. Nos hicimos amigos. Yo tenía mi consultorio en el Jirón. El Pepe Carol tenía su dispensario diagonal al lado de la iglesia. Entonces, todos enfermos saltaban. Empezamos a trabajar con él y primero tuvimos un dispensario al lado, obviamente, de la iglesia, y ese dispensario iba creciendo. Entonces hicimos un pequeño hospital, el hospital iba creciendo y ahí empezamos rehabilitación de cardíacos. El Pepe Carolo, que era un arquitecto e ingeniero que construía todo lo que le daba la santísima gana, nadie supo de dónde salía todo lo que él hacía, pero hacía. Hizo un servicio de rehabilitación de cardíacos que para que le cuento. Él todavía funciona. De todas maneras, él mantuvo una relación muy buena con el departamento médico de la Universidad de Iñara, que tenía en el hospital, es un hospital grande de Iñara. Tenía unos canchones llenecitos de todo lo que ya no servía y el Pepe Carol lo recibía vía aérea sin costo. Lo que yo le estoy diciendo es auténtico. Y desde ese punto de vista se hizo el pequeño hospital anexo a la iglesia. Hasta que desaparece el Pepe Carol. ¿Dónde se metió el Pepe Carol? Nadie sabía dónde estaba el Pepe Carol. Un día de esos viene y me visita en la consulta. Y nos reprochamos mutuamente y qué sé yo. Él dejó el Jirón y se fue a Quito Sur. Siempre me decía, mira, para sobrevivir, lo único que necesitas es una cobija de noche. Quería decir que él se fue al sur con una cobija. Yo debo haber estado trabajando frente a él todavía. Y me dice, mira, tengo abierto el camino para hacer un hospital. Ya tengo el terreno. Ya conseguí que el alcalde de Quito no me pusiera condiciones. Y antes de que se escrituren todas estas cosas, me ha autorizado que yo empiece a construir. ¿A construir qué, Pepe? Un hospital. Le digo, no, tú no sabes. No. El dispensario está bien. Pero el hospital no puede ser. Porque el hospital es una institución. Y una institución que solamente consume. Te vas a morir, Pepito Carolo. Eres demasiado bueno, pero no te metas. Bueno, Dios era más todo lo que esta mesa. Empezó a construir. Y siempre me arrepiento yo pensar que yo le decía, te vas a morir. Esta obra tuya te va a matar. Porque ella estaba enferma. Y bueno, pues fue mi enfermo hasta el último día. Y el Pepe Carolo fue capaz. Él tiene escrito un librito
Y es un libro muy modesto, pero muy real. Él lo hizo todo por amor al arte. Y se fue así, pelado, con un testamento, amigo mío. Una vocación admirable, ¿no? Un testamento en el que mencionaba una serie de cosas. Y al final decía, si aquellos que han luchado conmigo y han vivido conmigo y han hecho esta cosa, ya no lo pueden soportar, entréguenlo a la curia metropolitana. Y el resentimiento que yo tengo con la curia metropolitana es terrible. Nunca quiso saber, y deben tener su razón, porque a lo mejor hubieran dado el quiebra desde el seminario mayor en adelante para mantener el hospital. Pues ese hospital ahora pasa amargura. Es un sitio más ofrecido al Seguro Social, contratado al hospital. El Seguro Social es que paga los servicios, tarde, mal o nunca. Así es. Y con mi amiga y mi amigo Pepe Tonela, pues qué sé yo, ¿no? Seguimos pensando en que Pepe Carolo a lo mejor conmigo fracasó, porque no me contagió toda la bondad de él. Porque yo siempre pensé que uno tiene que estirarse hasta donde dan las sábanas, ¿no? Y tiene que tratar de hacer lo mejor mientras tenga sábanas. Así es esta historia, pues mi doctor. Interesante, mi doctor Moreano, interesante. Pasándonos a un tema más personal, doctor. Si a usted le pusieran 2 calificativos, 2 adjetivos, ¿qué adjetivos dirían de usted sus hijos? Híjole, habría que preguntarles. Pero usted, ¿qué se imagina, le diría? Bueno, yo para mis hijos creo que tengo un psiquiatra muy especial. Y yo no les vi crecer de recién nacidos, sino hasta el colegio secundario. El primario, ¡pum!, también lo han hecho. El secundario ya participé algo más. Pero con mis hijos solamente las vacaciones anuales las disfrutábamos juntos. Yo creo que de mi paternidad no tengo mérito. No estuve con ellos nunca. Que se casó más con su Qué profesión. tonto, ¿no? Qué tonto. Qué tonto, yo me pasé haciendo medicina. Pero cosa curiosa, mi hija María del Carmen empezó la facultad de medicina. Y un día, media llorosa, vino y me dijo, ve papi, no me gusta. Grandes abrazos, haga lo que a usted le gusta. Y ella es una excelente administradora, excelente. Ha tenido mucho éxito. Mis otros 2 hijos también son médicos. Marcelo muy inteligentemente se ligó a la epidemiología y ha ocupado puestos significativos en el Ministerio de Salud y trabaja para la UNICEF. Mi hija Paulina, la tercera, resultó una estudiante de medicina, pero fenomenal. Hizo medicina interna y lo único que no le gustó fue la cardiología.
es una excelente médica internista y es profesora de medicina de la Universidad Católica. De tal manera que a ellos yo les conocía cuando estaban viejos. Cuando eran colegas, digamos. Cuando éramos colegas. Tenemos usted sabe, mi mujer es médica también, ¿no? ¿Cómo no? Pero han hecho ellos todo menos la cardiología. No. Yo no sé, el mal ejemplo mío ha sido terrible, porque con todo lo que usted ya conoce, no tiene pues un atractivo individual, es un atractivo más bien socio-colectivo, dijera yo. Mi esposa, Elsie, hizo endocrinología y se enfrascó mucho en obstetricia y ginecología. Rato más pesado se cansó y más bien encontró un asidero en la Fundación Nuestros Jóvenes, no sé si usted lo Sí, sí, hablar. cómo no. Ella creó la fundación, tienen un centro comunitario en Pomaski y ha trabajado ahí 30 años. 30 años. Como yo le decía, los únicos que no me conocieron y yo no les conocí en la niñez fueron mis hijos. Qué pena. Pero la vida pasa, doctor. Así pasa. Imagínense, ahora ya tengo mis nietos. Mi hija María del Carmen es la abuela ya. Y es un guapatentísimo, creo que tiene 1 año y medio de edad. Pero es un personaje, ¿no? Qué cosa más bonita. El mes de diciembre yo hago una declaración legal al SRI y liquido mis negocios. Vladimir se va a quedar aquí. Nosotros hasta este minuto, Vladimir y yo somos grandes amigos y él, déjeme decirle, le conocí cuando se me pegó a mí en mis visitas médicas, cuando él empezó a hacer la residencia aquí en Conclina. Rato menos pensado, él estaba al lado mío. Entonces mis enfermos eran siempre vigilados por él y todo lo que hace 5 años yo fui a vivir en el valle se realizaba acá. Él lo ponía en práctica, lo trabajamos juntos. Él no tiene límite en nada de lo que física y profesionalmente tiene que ver con este consultorio, es prácticamente de él y mío. La vivencia de él en este hospital es mucho más íntima que la mía, razones obvias. Yo dejé de ver emergencias. Para mí, Ullauri es algo así como el segundo tomo de Marcelo Moreano y Miguel Salvador. Gonzalo Garrillo fue un vínculo de padre e hijo. Cuando trabajamos en el hospital militar, yo trabajaba como un bendito, pero él era el jefe. Y seguía siendo el jefe. Nunca trabajamos en el mismo consultorio, pero participábamos de todo lo que él o yo necesitábamos recíprocamente. Salvador fue mi paciente y dejó toda una gigantesca fortuna
fortuna profesional y humana formidable. Simplemente formidable. Y casualidad, que con el Vladimir se está presentando más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Pues ya hubiera un hombre muy honesto. Muy recto. Muy Muy buena persona. Es muy fácil conversar con él No, muy honesto. y llevarse bien con él. Sí. Supimos, él y yo, llamémosle capotear bien al todo del Hospital Metropolitano. Esto ha hecho que el Vladimir se consolide aquí. Y lo hace bien, tipo muy honesto. Lo hace muy bien. Las cosas han caminado como si hubieran sido hechas con dedicatoria. No, creo que yo no le he confiado a usted. Nosotros vivimos como indios o tabalaños, juntos, pero no revueltos. Entonces, el lotecito de terreno que lo adquirí hace un montón de años está dividido en 4. Cada hijo tiene la 4ª parte, y en cada 4ª parte tiene su casa. Qué lindo. De tal manera que indios los tabaleños. En minga se dice, doctor. Indios los tabaleños. Y yo soy un tipo creyente. Y creo que Dios siempre hace lo justo. Siempre hace lo justo. Mi ida a Tumbaco me ha ayudado a mantenerme en el estatus que usted conoce. Atiendo a mis enfermos, mantengo una buena clientela de mis viejas víctimas. Y Sus sobrevivientes. y desde el punto de vista práctico, pues, yo estoy esperando diciembre. En diciembre se cierra mi actividad profesional legalmente. ¿Y sabe por qué legalmente? Porque desde enero yo ya no tendré chance de firmar una receta. Viene el de enfrascarme en conocerles a mis bisnietos. Y en recordar también, doctor. Y recordar también. La vida es una caja de recuerdos. Oh, realmente. Vale la pena que usted con sus nietos comparte esas experiencias. Oh, sí. Tenemos una amistad sublime con estos chicos. De tal manera que mi doctor así no nos son las cosas. Queridos amigos, hoy estamos en el programa En Esto Creo. Luego de conversar con el doctor Marcelo Moreano, ahora estamos con el doctor Vladimir Ullauri, quien comparte el consultorio con el doctor Moreano. Vladimir conoce al doctor Moreano por más de 12 años. Lo conoció siendo su alumno en el posgrado de Medicina Interna del Hospital Metropolitano. El doctor Moreano y Vladimir han compartido muchos casos cardiológicos de difícil tratamiento y Vladimir se ha convertido en un seguidor y discípulo del doctor Moreano. Escuchemos lo que nos cuenta él sobre estos 12 años de camino profesional juntos. Muy gustoso de poder referirme Qué amable. a mi jefe, como le digo yo siempre. No, el doctor Moreano es una persona fuera de serie. A mí me dejó impresionado desde la primera consulta. Entonces quería conversar con usted sobre eso. ¿Usted cuándo lo conoció el doctor Moreano? Yo le conocí al doctor Moreano en 1998. ¿Como profesor o como guía en la práctica interna? El primero era médico de mi suegro. Mi suegro era funcionario de la OPS. Entonces él trabajaba aquí en Quito.
Bueno, todavía no era mi suegro, era el papá de mi enamorada. Y entonces él tenía el consultorio en Girón. Yo le acompañé unas 2 veces a su chequeo a mi suegro. Después de eso yo entré al posgrado de medicina interna, aquí en el hospital. Aquí en el Metropolitano. Entonces él obviamente era de los médicos con mayor afluencia de pacientes y que tenía un nivel de docencia impresionante. Entre paréntesis, a mí me gustó la cardiología desde el colegio. Yo hice mi tesis de grado del colegio, anatomía y fisiología del corazón. Hicimos un video documental. Qué curioso. Entonces siempre a mí me llamaba la atención por la cardiología. Y cuando estábamos en medicina interna, como ya sabía de los antecedentes del doctor Moreano y veíamos la afluencia y la docencia, yo empecé a juntarme con él y nos sentábamos a conversar de los casos, a analizar. Y en un año antes de que termine medicina interna, el tercer año de medicina interna, él me dio muchísima apertura. Ese año mi esposa se adelantó a Venezuela a hacer nutrición, pero yo me quedé hasta terminar el posgrado de medicina interna. Entonces yo estaba solo y solterito, como se dice. Entonces yo me bajaba a la casa, el doctor Marcelito vivía antes aquí en el Quito Tenis, yo me iba a los fines de semana y sabíamos reunirnos y conversar de casos clínicos, leer revistas nuevas. Y entonces la docencia seguía y lleno de experiencias, pues ya se habrá dado cuenta, claro, toda la experiencia de 40 años de medicina, luego 50 años de medicina, y en ese entonces eran 40. Y empezó luego él a darme pacientes, a que les vaya a ver a los pacientes en la casa. Entonces, él ya se cansaba de esa situación y él tenía esa costumbre de ir a ver a los pacientes mayores a la casa. Entre esos, la Clemencita Aguirre. Claro. Yo le veía en la casa. Entonces, veíamos los pacientes y luego nos reuníamos y conversábamos. Ahí fue el paréntesis que yo terminé medicina interna y me voy a Venezuela a hacer cardiología. Entonces, hablábamos, yo les llamaba por teléfono al doctor Marcelito cuando estaba ahí en Venezuela. Nos quedábamos hablando de los pacientes por teléfono media hora. Seguían con la conversada. Seguíamos. Hasta que, bueno, en ese entonces mi padre falleció. Mi padre falleció en un 10 de agosto del 2001. Mi padre biológico, obviamente, a quien le debo toda la cuestión de mi vida y mi formación. Yo luego tuve el reemplazo de mi padre en la profesión, que es el doctor Moreano. Claro, y él también lo considera a usted como su hijo. y fuera de eso, hasta los hijos de él me dicen, tú eres nuestro cuarto hermano. María del Carmen, la hija mayor con quien más conversamos, me dice, tú eres nuestro cuarto hermano. Entonces yo no, para mí, y yo lo he dicho un sinnúmero de veces, mi padre en la profesión es el doctor Moreano. Y mucho de estas coincidencias creo que él lo ha vivido y lo ha vuelto a vivir ahora cuando él tuvo su experiencia con el doctor Miguel Salvador. Claro, él añora mucho ese tiempo. Sí. Y bueno, entonces yo llego acá y me abrió las puertas, pero de una cuestión de corazón abierto, ¿no? En donde nunca hubo un tipo de sentido de interés, de sacar provecho por parte de él hacia mí, para nada. Y yo con tremenda gratitud siempre en ese sentido. Muy generoso. Muy generoso. Siempre de una manera completamente desinteresada. Nos hemos sentado, nos hemos reunido a conversar de los casos y los más casos. Entre esos el mío. Exactamente. Es que ya no puedo reunirme todos los días o todas las semanas con el jefe a poder conversar de los casos. Pero obviamente siempre se trata de hacerlo, ¿no? Pero algún rato él vendrá a visitarle. No, y tendremos que organizar siempre. Porque la vida de él es la cardiología. Es la medicina. Digamos, él se formó en el corazón y no va a dejar eso jamás. Sí, no, yo no creo. Él añorará no ver pacientes y añorará más que nada no conversar de casos. Creo que es de los médicos más estudiosos que yo he conocido. Pero nos comunicamos por teléfono y me dice, me tiene estudiando, y se pone y lee. Y me trae unas hojitas
sus resúmenes de todo lo que ha copiado, todo lo que ha estudiado. Qué curioso. Es una y a propósito, el aparatito este vive fascinado, no sé si le ha comentado el iPad. El iPad. Dice, tiene todo. Y vive fascinado. Pero es impresionante porque yo creo que en la medicina a mí me ha servido muchísimo porque hay una circunstancia que de la experiencia, un médico joven es lo que no tiene. Y yo me he fortalecido muchísimo de la experiencia de él. Qué bueno. O sea, hay cosas que uno a veces piensa y dice, no, pero es una cuestión así simple, lo que sea. Y él les va a decir, tranquilo, calmado. Y comienza a analizar y le rebusca y le rebusca y le saca todo el análisis completo. Y es solo producto de la experiencia, de todo lo que él ha estudiado y todo lo que él ha tenido de práctica con los pacientes. Y es una sabiduría impresionante. Interesante. ¿Sus hijos eran médicos, Vladimir? Ya me fregó. En primera instancia, yo tengo 2 hijas. La mayor va a cumplir 15 años y la menor cumplió 13 años. La mayor decía que quería ser bióloga. Ahora dice que no sabe qué estudiar. Veamos qué pasa. La menor dice que quiere ser pediatra. Están en 13 años, no sé todavía. No pienso todavía decirles o causarles alguna presión en decir que estudien medicina. Pero obviamente si es que lo deciden hacerlo, de mil amores tendrán el apoyo. Mi esposa es médico también, sí, creo que está al tanto. Claro, cómo no. Es nutrióloga. Entonces, pero en mi casa no se toca el tema de medicina, de pacientes. Hacemos algún tipo de comentario, pero tratamos más bien de disipar el tema de medicina en la casa. Qué bueno, Vladimir. Ya le entrevistó a Fabiolita. Ya conversamos con ella. A ella también se le debe ir las lágrimas. Sí, ella dice que no sabe qué va a pasar Sí, con está ella. partida del corazón Sí. con todo eso. Yo no sé qué voy a hacer. Son 35 años, es toda mi vida Claro. y se acaba todo, dice de golpe. Como que no estaba tan preparada para... Yo creo que... Pero no llegaba a yo preparar. creo que el médico no está preparado para ese tipo de situaciones. Al menos médicos como él, ¿no? En donde entregó toda su vida a la profesión. Y en tiempo, en alma y espíritu, como se dice, completamente. El hecho de que el médico se jubile es porque los pacientes se van dispersando. Pero no porque el médico se llega a decidir hasta aquí llegue. Porque estoy seguro que el doctor Marcelito él dirá hasta diciembre o hasta la fecha X que él decida, pero los pacientes le van a seguir buscando. Y va a seguir leyendo y va a seguir, orientando al menos a los pacientes. Claro. Mi doctor Vladimir, le agradezco un montón. Bueno, Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.